democracia, de alguna manera, implícitamente consideraba que era posible una salida tan atroz como la que se avecina. Quiero decir, el saldo que haber transitado 40 años de democracia, porque ya era grandecito cuando comenzó la democracia, me deja, es que efectivamente podemos estar orgullosos de haber institucionalizado la República. La votación periódica, transparente, universal, es realmente un mérito de cualquier sociedad. El punto es que dedicamos nuestro esfuerzo de estos 40 años, cada vez que al movimiento popular le tocó gobernar, a consolidar derechos civiles reclamados por fracciones de la población. Y lo hemos hecho sin cesar y sin ninguna pausa. Y la lista de derechos civiles acumulados es muy grande y muy importante y nos coloca a la vanguardia casi en el mundo. El punto es que en 40 años diría que casi no hemos acumulado un solo derecho económico nuevo. La democracia económica no figura ni en nuestro libreto y nadie que ha tenido o tiene sensibilidad popular y que le tocó gobernar, que han sido varios, advirtió a lo largo del tiempo que en 1983 en realidad estaba comenzando un ciclo donde el poder global, la globalización, dominada por el poder financiero, se estaba consolidando. Y los países como el nuestro estaban ingresando a una suerte de, como diría, periferia neocolonial, a la cual no se puede administrar simplemente mejorando la calidad del gobierno. Si la única manera de administrar la neocolonia es evitar que sea colonia. O sea, la demanda de cambio estructural era y es tan fuerte que negarla, ocultarla, ignorarla, que en realidad es la manera más piadosa de pensar sobre quienes han gobernado, nos lleva a la degradación permanente y al refuerzo del poder financiero y de las corporaciones multinacionales que han creído que estos países podían estrujarse como un limón sin límite. Bueno, el límite existe y estamos permanentemente esperando que crezcan nuevos limones para volver a estrujarlos. Y esa situación hace que nos terminamos sintiendo orgullosos de administrar pequeños espacios de tiempo donde el ingreso se redistribuye parcialmente a favor de los sectores populares más desfavorecidos, mientras la estructura se sigue concentrando, mientras el poder sigue creciendo sin límite, mientras las nuevas reservas de nuevos recursos naturales que van apareciendo vuelven a incorporarse al ciclo de la misma manera que se incorporó la pampa argentina hace mucho tiempo y que luego se han incorporado otros recursos que supimos generar en espacios de independencia económica que han sido los menores en la historia argentina. Vale decir, mi planteo no es, como puede parecer, ni catastrófico ni pesimista. Mi planteo intenta decir, atención, no pensemos que podemos administrar una economía donde producen los extranjeros, distribuyen los extranjeros, comercian los extranjeros, los bancos son extranjeros, los nuevos recursos naturales que aparecen son explotados por extranjeros, e imaginar que siquiera técnicamente el balance económico va a dejar un saldo positivo para la Argentina. En el contexto que señalé, que no es irrealista, sino que es una mera descripción breve de la situación argentina, las divisas nunca alcanzarán, porque es obvio que cualquier capitalista extranjero que trabaje en la Argentina quiere llevarse las utilidades y además lo hace
trabajando sobre el mercado interno, no tiene saldo de divisas positivo en su balance, como no lo tiene ninguna empresa que se dedica al mercado interno, y bueno, es más largo de contar, pero a eso se acumula la deuda, se acumulan todos los déficits que genera la falta de independencia económica. Me parece que, en mérito a la brevedad, remito a los compañeros a que lean el artículo. Vamos a hacerle promoción al dossier simultáneamente, pero dejo mi idea más o menos sintetizada. Gracias, Enrique. Sí, hay algo en lo que los tres artículos coinciden, tiene que ver con la centralización del poder económico, los mecanismos para esa centralización en detrimento de los pueblos y de las políticas soberanas, ¿no? Pero bueno, como la economía es uno de los ámbitos de la realidad, pero también en este proceso que ya lleva tantos años como el neoliberalismo, digo, en su fase más soberbia, más acumuladora, digo, porque tiene que ver con un sistema de producción capitalista, la división internacional del trabajo, etcétera, etcétera. Por ahí me interesaba preguntarle a Pablo, que hace una descripción muy interesante, digo, se vuelve patente cómo operaron los medios de comunicación, cómo operó el poder judicial tan enquistado también durante la dictadura en connivencia con bueno, las fuerzas militares y cívicas que perpetraron el último golpe. ¿Cuál es tu lectura hoy de estos mecanismos en nuestra situación argentina? Digo, también entendemos que ha influido en el escenario electoral sin ninguna duda, entonces quisiera preguntarte sobre eso. Sí, bueno, buen sábado a todas, a todos. Gracias por la invitación. Yo creo que el artículo trató de reflejar tal vez el momento, o los momentos, perdón, de estos 40 años en los que más conquistas se lograron en un terreno que es el terreno de los derechos humanos relacionados con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que es tal vez el aspecto que la Argentina tenga para mostrarle al mundo hoy, ayer y seguramente en el futuro como uno de los más esperanzadores. Y que por supuesto en el momento actual duele mucho que pese a que tengamos este notorio avance en esa materia, en todos los terrenos, podemos hacer ahora en un ratito un desglose rápido, como está en el artículo, no podamos decir lo mismo respecto de otros derechos humanos, ¿no? Porque siempre la batalla fue tratar de mostrarle a las argentinas y a los argentinos que la lucha por los derechos humanos en algún momento viró de aquella lucha por la memoria, la verdad y la justicia respecto de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar, a la comprensión y a la militancia por el reconocimiento de uno por uno de los derechos humanos contemplados, sobre todo, bueno, en lo que es un poco la Biblia nuestra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es decir, eh, da mucha bronca poder llegar bien en esta materia a 40 años de la democracia, con muchos problemas, sin duda, pero uno puede sacar una conclusión muy clara de decir aquí sí se avanzó, aquí sí se tiraron las barreras, aquí sí aquellas visiones que sostenían que no se iba a poder juzgar a los genocidas, que no se iba a poder avanzar con el tema de la responsabilidad empresarial, que no se iba a poder tocar a los sectores de la iglesia, que no se iba a poder abrir los archivos, que no se iba a poder tirar abajo el indulto, es decir, que no se iba a poder tirar abajo un fallo de la Corte, como el fallo del 2 por 1, como la combinación de distintos factores, entre los cuales ocupa un lugar central la movilización popular, sin duda, pero que no vamos a despreciar el tejido enorme de organismos de derechos humanos que hay en todo el país, que es una conquista de la democracia que creo que todavía no se ha trabajado mucho en ver la dimensión que tiene en la Argentina, ¿no? La Argentina tiene organismos de derechos humanos históricos, pero tiene una
cantidades centenares de organismos de derechos humanos por abajo, en los barrios, en las escuelas, en los clubes, en los territorios, que han marcado y que han sido el gran motor impulsor que ha empujado todas las políticas de derechos humanos y las ha sostenido, que ha tenido, por supuesto, sus derrotas en algunos momentos muy fuertes, pero que permite hoy explicar algo de lo que se cuenta en el artículo, que es, bueno, tenemos juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Este año hemos tenido en algún momento de las semanas 21 juicios al mismo tiempo en todo el país. Tenemos 319 sentencias condenatorias, tenemos 1.200 genocidas condenados, tenemos miles de genocidas que están en este momento siendo imputados. Por supuesto que todo esto no es construcción de los organismos y no es construcción de un día para otro. Digo, es una construcción en la que los organismos de derechos humanos jugaron un papel central, sobre todo las madres y las abuelas, pero que después se metió muy fuerte en la política argentina y a partir del 2003 con Néstor Kirchner y después con Cristina se metió muy fuerte desde la Casa Rosada, desde un ámbito de gobierno que decide por primera vez en la historia impulsar con una potencia superlativa. También lo había hecho Alfonsín de alguna manera, pero no con la potencia con la que se logró a partir del 2003 en adelante. Ahora, en el marco actual, uno mira, o sea, sale de nuestro campo y mira al costado y ve los otros derechos humanos, por ir sencillamente a los que por ahí más tocan la piel de las argentinas y los argentinos, digamos, vivienda, salud, educación, remuneración justa, y ve ahí, bueno, qué nos pasó, ¿no? Y se pregunta, bueno, cómo lo que pudimos lograr y avanzar en esta otra ruta no lo pudimos conseguir en estas otras, que son muchas, ¿no? Yo nombré estas, pero son muchas más, y donde, por supuesto, la cuestión económica es la gran explicación. El modelo, el sistema, bueno, esto que comentaba hace un rato Enrique, y hasta dónde ahí no llegó la democracia, que no quiero exagerar diciendo sí llegó al campo de los derechos humanos, porque en el campo de los derechos humanos, en materia memoria, verdad y justicia, tenemos un gran problema con la justicia, porque ahí sí no llegó la democracia, no llegó por lo menos en la dosis justa que necesitamos al menos, ha llegado pero en mínimas cantidades, pero tenemos un poder judicial, por supuesto, que resistió y sigue resistiendo cualquier tipo de reformas democráticas y se queja cuando le querés inyectar democracia. Entonces, ahí, de todas maneras, pese a todo, pese a ese poder judicial, hay una conciencia de la sociedad que entendió que aún con ese poder judicial había que seguir avanzando en el reclamo de memoria, verdad y justicia, y se logró. Ahora, ¿eso quiere decir que está totalmente consolidado? No, no, porque el ejemplo que nos viene de afuera, pero que nos preocupa mucho, es esto que acaba de pasar hace unos días en Perú con el indulto, con la convalidación de un indulto a Fujimori, convalidación dada por el Poder Judicial, pateando todas las advertencias y todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos de derechos humanos, y marcando una alerta para todo el continente, y que esto hay que tenerlo en cuenta. Formamos parte de un continente que sufrió casi al mismo tiempo dictaduras, que tuvo el aire de la democracia casi al mismo tiempo, en aquella primavera de los 80, y que también dio batallas a partir de la pelea en la vanguardia de la Argentina con el juzgamiento a los criminales, abrió también un panorama de sentimiento de cumplir con la consigna ni un genocida sin condena, en muchos países de Latinoamérica, con distintos ritmos, ¿no? La Argentina marcó un rumbo, pero después se sumaron otros países. Otros países tienen dificultades todavía, pero quiero darle ese marco también de nuestra parte del continente, porque creo que es importante, ¿no? La Argentina rompe todos los silencios y el no se puede,
a partir del juicio a las juntas en 1985, y de a poco contagia ese espíritu a muchos países latinoamericanos, no solo en la lucha por la recuperación de la democracia, sino también en la lucha por el no olvido, en la lucha por el nunca más, en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, como esto, casi en paralelo a la cuestión de los retrocesos y los avances en materia político-económica, como también ahora tenemos que advertir esa luz peligrosa que se enciende en Perú y que también puede significar para el resto del continente, bueno, una invitación a que los sectores más reaccionarios de la sociedad, entre ellos los sectores del Poder Judicial, se animen a hacer lo que acaban de hacer en Perú. Hay que estar muy atentos en eso. Nosotros tenemos una gran preocupación. Ayer hemos tenido una serie de reuniones por este tema, a no perder ni un segundo el alerta y a estar preparados, porque del otro lado, así como están todos los días con las medidas económicas, con qué hacemos y con qué ley y con qué decreto, seguramente en alguna oficina oscura, en algún cuarto oscuro, están preparando algún tipo de medidas para también obstaculizar, frenar, detener o lo que sea, bueno, esto que fue el aluvión de memoria, verdad y justicia de estos 40 años de democracia. Si te parece, Sol, tomo la palabra sumando una reflexión a lo que planteaba Enrique y Pablo. Y también agrego un eje para el debate y algo que me inquieta y hace tiempo bueno, que venimos conversando y charlando en el centro y para ver también la opinión de los compañeros. Por un lado pensaba en esto de hacer un balance. Comparto plenamente lo que explicaba y lo que desarrollaba Enrique, ¿no? Y que Pablo también agregaba de esto de, bueno, cuáles son los derechos en los cuales se ha avanzado y cuáles no. Y también, obviamente, analizarlo en términos, digamos, de cuál es la relación entre la institucionalidad que se fue construyendo en estos 40 años y los derechos civiles que mencionaba Enrique, le podemos agregar los derechos políticos, y todo lo que implica la continuidad de 40 años de una democracia representativa que funciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando el resto de los derechos económicos, sociales, etcétera, comienzan y continúan siendo vulnerados? ¿Qué pasa con la institucionalidad? ¿No? Porque acá hay un ida y vuelta. Cuando tenemos una deuda social y una deuda en el cumplimiento de los derechos sociales, lo que estamos viendo hace un tiempo es que la misma institucionalidad que construimos y los mismos derechos civiles que fuimos conquistando también comienzan a ser puestos en jaque, ¿no? Entonces, es complejo porque, como sabemos en la historia, los derechos, puede haber retrocesos. Hoy en las universidades estamos en alerta porque consideramos que la gratuidad universitaria es un derecho conquistado por el pueblo argentino, pero que puede existir un retroceso, y así con cada uno de los campos vinculados a la institucionalidad, inclusive en términos más formales, ¿no? Uno dice, bueno, la democracia argentina sostiene hasta ahora consensos básicos que incluyan la institucionalidad liberal democrática, pero inclusive en esa limitación hoy me parece que se encuentra amenazada. Y acá lleva a la pregunta de, bueno, como campo nacional, como campo popular, ¿cuáles son las tareas pendientes? Y retomo lo que planteaba Enrique de la necesidad de generar un debate profundo sobre las condiciones estructurales y el modelo de desarrollo de nuestro país, que yo creo que hay que pensarlo siempre en términos latinoamericanos, pero para centrarnos ahora en nuestra patria chica, digamos, de cuáles son los desafíos y quiénes, desde dónde y cómo vamos a construir y vamos a justamente a repensar este modelo de desarrollo y el modelo productivo de nuestra patria, que sabemos que es lo que va a determinar y a condicionar el destino de nuestro pueblo. Y aquí agrego una pregunta que está vinculada a las transformaciones justamente que desde el año 76 o desde los años 70 que se dieron en toda la región y en nuestro país, donde Enrique en su nota dice, no, bueno, en realidad
¿dónde está la complejidad? Que los mismos que en el siglo XX recurrían a golpes de Estado, encontraron otras formas de intervención, ¿no? Entonces, hay continuidades y rupturas en estos 40 años, pero hay un bloque histórico de poder que siguió operando. Entonces, la pregunta es qué pasa del lado del campo popular, y en dos aspectos. Por un lado, en el aspecto de la crisis de representación política, pero también en el aspecto de cuál es el proyecto que reúne y que articula el proyecto productivo, el proyecto social, cuál es el proyecto vinculado al mundo del trabajo, qué entendemos, ¿no? Por qué significa hoy en nuestro siglo XXI y en nuestro contexto la justicia social. Y ahí la pregunta que me gustaría compartir, ¿cuál es el sujeto de transformación de este presente, de esta realidad? A veces tengo la sensación que dentro del campo nacional, más allá de la crisis de representación política, que es mundial y que tiene un montón de elementos, en nuestro caso, buscar la síntesis en la conducción resulta muy complejo, porque me parece que hay elementos básicos en los cuales no sé si hay acuerdo dentro de la diversidad y de los sectores del movimiento nacional. Insisto, estructura productiva, el mundo del trabajo, cuál es el sujeto y la articulación de los actores que pueden sostener un proceso de cambio. Bueno, simplemente comparto esas dos ideas. Por un lado, la complejidad que tiene sostener la institucionalidad democrática y los derechos políticos cuando el resto de los derechos son vulnerados, y por el otro lado, la pregunta de, bueno, ¿desde dónde pensamos un modelo productivo de liberación? Aunque hablar hoy de liberación parezca que estamos hablando, ¿no? Pero digo, también hay otro elemento, y con esto cierro, de nuestro presente. El gobierno actual está fuertemente presentando una mirada desde una ideología, o sea, ha ideologizado el debate, ¿no? Cuando muchas veces desde este lado se ha tendido siempre a moderar o a no generar una postura, digamos, teórica e ideológica de nuestro presente. Tus preguntas son muy fáciles, sugiero que las conteste Carlos. Es que hablé ahora por eso, porque le toca a Carlos, así que Carlos ahora, mira, Carlos. Ahora yo en un par de minutos les explico todo, no se hagan Por problemas. supuesto, claro. Recuerdo, Carlos, que la primera charla que diste en el primer curso del Centro Ugarte, un curso de capacitación, fue en el año 2017, te voy a decir, o 2016, y planteaste algunas cuestiones que todavía al día de hoy me las acuerdo, que tienen que ver con la profundidad de la crisis, ¿no? De nuestro presente, que vos en ese momento ya lo decías con toda claridad. Así que siento que recuerdo tus dichos del 2016, ahí te paso la palabra. Vamos a ver si me los acuerdo yo. No, primero coincidir con todos, con todo lo que escuché. Es imposible abordar todos estos temas en una audición de radio. Segundo, contarles una pequeña experiencia de estos años de una perspectiva regional. Y es que, a comparación de otros países de la región que inclusive en los últimos años han adoptado esos pilares de memoria, verdad y justicia como consignas propias, que no los tenían antes de que los planteara la Argentina, yo lo que he notado es que hay algo que confirma este liderazgo de la Argentina, que es que los organismos de los derechos humanos y la cuestión de los derechos humanos en otros países pertenece más, por lo menos en su origen, a grupos de militancia ideológica o político-partidaria u organizaciones internacionales u organizaciones académicas. Pero en la Argentina viene de las entrañas del pueblo argentino. Es decir, ¿qué es una madre si no es una persona del pueblo? Una abuela. Una abuela es una abuela. Después se inserta en un esquema militante. Pero lo primero que hace es salir a pelear. Hijos, familiares. Entonces, eso ayudó también, ayudó.
la decisión política de la superestructura con lo que encontró en la base social, ayudó mucho a ese liderazgo de la Argentina que lamentablemente, a pesar de estar muy arraigado, no necesariamente es permanente en cuanto a los logros, sino que hay que reforzarlos permanentemente porque en este momento estamos en una etapa de retroceso cultural en la Argentina, en este aspecto. Pero bueno, volvamos al otro punto central. Yo recuerdo que cuando se retoma la vida institucional en la Argentina, yo personalmente entiendo que se lo resuma como 40 años de democracia, pero creo que verdaderamente son 40 años de continuidad institucional en la Argentina, pero no de democracia. La democracia es algo mucho más profundo que la ausencia de una dictadura, ¿no? Entonces, ahora, no es menor igual, ¿eh? No es menor la conquista. Yo recuerdo que un alto dirigente que estuvo preso durante el macrismo, pero también había estado preso en Córdoba en los años 70, me decía, mirá, cuando nosotros venía alguien a sacar a un compañero del calabozo en los 70, no volvía. Y ahora cuando viene un guardia a llamar a un compañero es porque lo vienen a visitar. Por lo tanto, la diferencia no es menor, no estoy subestimando la diferencia en ese plan. Pero la Argentina, y por eso en aquel momento cuajó tanto esa frase de Alfonsín: con la democracia se come, se educa y se cura. ¿Por qué? Porque haciendo un recuento histórico, 1930, 1955, 1966, 1976, cada vez que había retroceso institucional, había retroceso económico-social. Entonces se pensaba que con la continuidad institucional se iba a lograr el avance, la prosperidad en lo económico y social. Pero resulta que a partir del año 83 nosotros tenemos continuidad institucional. Algunos de los que estamos acá sabemos perfectamente que con los números en la mano, por mucho menos de lo que pasó en el año 89, o por mucho menos de lo que pasó en el año 2001, en la Argentina había golpe de Estado, hubo golpe contra Frondizi, contra Ilia, y los números no indicaban que fuera una situación terminal. Sí hubo situaciones terminales en el 89 y 2001, y sin embargo se resolvieron con la ley. Es decir, hubo cumplimiento de la fase procedimental de la democracia. Ahora, cuando uno toma comparativamente los números del 83, tomo 3 indicadores: pobreza, desocupación, endeudamiento. El país hizo así. Y hubo continuidad institucional. Por lo tanto, no es cierto que con la democracia se cura, se educa y se come. No es cierto. Para que con la democracia se cure, se educa y se come, tiene que haber decisión política de comer, de educar y de curar. Es decir, de ser soberanos, de recuperar el manejo de los resortes fundamentales de la economía. Porque si no, pasa esto que recién señalaba Mara, por eso no lo voy a ampliar yo, que es, vos cuando no cumplís los derechos económicos sociales, también se deterioran los civiles y políticos. ¿Por qué? Porque no hay empobrecimiento parcial de un sistema. Cuando se empobrece el pueblo, se envilecen, se desgastan las instituciones estatales también. Se desgasta la política educativa, se desgasta la política de seguridad, se desgastan todas las instituciones. Entonces eso te hace tambalear de nuevo los derechos civiles y políticos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar para cambiar el paradigma, porque, y esto es lo que yo vengo mamando, digamos, en la OEA, porque es la política, el pensamiento neocolonial. Nosotros pertenecemos al mundo libre de la democracia. Entonces, cumplan los derechos electorales, que con eso nosotros formamos parte de una parte del mundo civilizado. Resulta que nosotros cumplimos los derechos políticos y electorales y cada vez estamos peor en los otros derechos. Por lo tanto, yo, por experiencia y por convicción ideológica, creo que lo que hay que hacer no es votar para poder comer,
sino comer para poder votar mejor y para poder tener instituciones civiles y políticas más transparentes y más desarrolladas. Porque si no, caemos en la contradicción de que, entre comillas, obviamente, el mundo libre es el que tiene varias papeletas para votar y las dictaduras de Oriente son las que en los últimos 30 años sacaron a 400 millones de seres humanos de la pobreza. Eso es una dictadura y no es una democracia, y esto que incrementa las crisis migratorias, que incrementa la pobreza, y este sí es el mundo de la democracia. Entonces, ¿qué hacer? Las cuestiones pendientes, el desafío del futuro. Mara, yo creo que no es tan difícil. Y así como la derecha radicalizó ideológicamente su discurso, la única manera no es ir haciendo concesiones para conquistar el centro, sino teniendo la convicción de que de este lado también tenemos que radicalizar. Pero no enloquecidamente, inteligentemente, profundamente, estructuralmente, pedagógicamente, pero sí saber que no es tan difícil. Independencia económica, soberanía política, justicia social. Ese es el paradigma. Y recuperar los resortes del Estado. Es decir, este hombre dice que el comercio exterior es cuestión de los privados, y nosotros tenemos que decir que el comercio exterior lo tiene que manejar el Estado. Y que los grandes resortes y termino con esto. Nosotros convengamos que es un problema, y un problema central, lo que llamamos la restricción externa, la falta de dólares, porque vos cuando tenés recesión tenés problema con los dólares, y cuando tenés crecimiento también tenés problema con los dólares. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te dicen primero? El eslogan, la consigna. La Argentina no imprime dólares. Perfecto. Ni los imprime ni los imprimirá. Por lo tanto, quién imprime los dólares no es el problema. El problema es quién maneja los dólares. Y los dólares en la Argentina, que los hay, y en demasía, Argentina es uno de los países que más dólares tiene. El problema es que los tiene, los atesora y por lo tanto maneja la política cambiaria, la política monetaria y por lo tanto la política financiera, los 5 grupos concentrados de la economía. Hay que tocar eso. Si no tocamos eso, ni hablemos de derechos civiles, de derechos económicos, de derechos políticos, de derechos humanos, porque no lo vamos a lograr y se van a ir deteriorando estructuralmente, retroalimentando deterioro de los derechos civiles, deterioro de los económicos, deterioro de los económicos, deterioro de los civiles, porque el proyecto es el mismo, la forma cambió, pero el modelo de sociedad que se plantean es exactamente el mismo que tuvieron en el 55, en el 45 con la Unión Democrática, en el 55, en el 76, en el 90 y con el macrismo y esta nueva fase. Clarísimo, clarísimo. Quiero recordarles a quienes están del otro lado que estamos conversando con Carlos Raimundi, Enrique Martínez, Pablo Yonto y Mara Espasande, que no lo mencioné recién, pero también, por supuesto, ha hecho su aporte a este dossier con un artículo titulado 40 años de liberalismos latinoamericanos, desintegración regional y el problema de la soberanía. Ahora, me parece que, como bien decían, deberíamos darnos a la tarea de organizar una suerte de conversatorio durante el año para pensar estas cosas, la coyuntura argentina tan complicada, pero también lo es, la coyuntura regional, y no queremos perder la oportunidad de conversar eso con ustedes, regional en el marco, por supuesto, de una situación global que se caracteriza muy a grandes rasgos y muy cortitos por una transición, por un declive hegemónico del poder noratlántico, como bien plantea Carlos Raimundi en su artículo, y la transición entonces a un nuevo momento geopolítico donde nuestro territorio latinoamericano y caribeño, como siempre, pero de manera renovada, continúa siendo un territorio de mucho interés para las potencias del globo, ¿no? Para los países centrales, fundamentalmente en este enfrentamiento que se observa entre el proyecto comandado por Estados Unidos y el proyecto comandado por China, que además, está en el marco, ese enfrentamiento está en el marco de este nuevo siglo y de la conducción de este nuevo siglo, como
con muchísima claridad ha planteado el mismísimo presidente de Estados Unidos, se disputan con China la conducción de este siglo, que también se caracteriza por una serie de transformaciones en temas en el ámbito de la producción y por lo tanto de las relaciones sociales en general, ¿no? Venimos de una crisis pandémica y todo lo que ello ha implicado, sobre todo para este territorio, esta patria grande, nuestra América, como el territorio más desigual del planeta. ¿Cómo observan? Porque también digo, si uno mira lo que ha sido solamente este año en Latinoamérica, se pueden reconocer grandes ejes, ¿no? Grandes hechos que han acontecido en la coyuntura que tiene que ver con una serie de retrocesos, si se quiere, del campo popular, nacional y plurinacional en los gobiernos. Digo, ha habido otros resultados, además del argentino, que implican un retroceso para los proyectos populares, ¿no? La asunción de derechas y centroderechas, no sé, se me ocurre en Paraguay, en Ecuador, pero también hemos observado en Chile un proceso bastante complicado y bastante cerrado que deviene en esta nueva constitución, o devendrá probablemente en esta nueva constitución. Mañana 17 se vota el plebiscito de salida, escrita casi, digo, por las fuerzas de derecha también de ese país, después del estallido, pero como ello, bueno, los retrocesos son bastante evidentes, sin negar los avances, por supuesto, internas en el gobierno boliviano, etcétera, etcétera. Entonces, digo, en este marco también se observan grandes movilizaciones populares en Latinoamérica, por supuesto, y otros fenómenos que, bueno, queremos saber cuál es su lectura, ¿no? O cómo ven el mapa regional y, ¿por qué no?, volver a enfatizar en el rol de las organizaciones libres del pueblo, en el rol de la organización política desde las bases para sortear todos estos desafíos que enfrentamos como región, más allá de nuestras particularidades. No quieren invertir, que invertamos el orden, así después tanto Pablo como Enrique pueden englobar ellos. Dale. Mira, muy breve. Yo nunca hablé con euforia ni con demasiado optimismo de lo que algunos, inclusive personas muy importantes de la región, llamaron la segunda ola progresista. Nunca la vi con el fervor que vimos la primera ola. ¿Por qué? Primero porque hubo el reflujo conservador de Bolsonaro y de Macri, irradian en el resto de la región y produjeron retrocesos demasiado estructurales. Es decir, cuando vos retornás, no retornás al mismo punto que dejaste, sino que tenés que ir mucho más atrás porque tenés que reparar los problemas estructurales de saqueo y de endeudamiento que te llevan a una cantidad de problemas jurídicos, además, que no te permiten que el día que vos asumís puedas hacer tu política. Vos el día que, cuando asume la derecha, cambia la política anterior y cambia la política anterior, va en otra dirección. Cuando asumen las fuerzas nacional populares, no pueden cambiar la política únicamente, sino que tienen que reparar lo anterior. Segundo, hay una tendencia que yo no me animo a decir que es mundial, yo creo que es occidental, es Europa y América Latina, y América, mejor dicho, que con el tema de las formas de vida, la terciarización de la economía, pero fundamentalmente las nuevas plataformas, las redes y demás, te lleva a la fragmentación social. Esto hace mucho más difícil construir ese sujeto homogéneo que tuvimos en otras décadas, que señalaba Mara, y por lo tanto complejiza la cuestión del sujeto. Hoy las sociedades están mucho más fragmentadas y mucho más predispuestas al odio que al análisis, al impacto, al malestar, a la indignación, que al acercamiento, que a la reflexión, que a tomarse un tiempo para analizar. No, todo eso conspira y favorece las propuestas de la ultraderecha. Entonces, la propia victoria de Lula es una victoria defensiva, no es una victoria expansiva. Lula se tuvo que aliar hasta con quienes habían participado del golpe contra Dilma
para poder frenar el avance de la ultraderecha en Brasil. La transferencia de votos entre la primera y la segunda vuelta de Lula a Bolsonaro en la última elección favoreció a Bolsonaro. Lula terminó ganando porque le faltaba tan poquito para llegar en primera vuelta que con un poquito de esos votos pudo lograr más del 50%. Pero el resto de los votos fueron más a Bolsonaro que a Lula, inclusive de líderes que habían dicho que votaban por Lula, pero no transfirieron los votos de sus votantes. Los problemas de gestión y de gobernabilidad que tiene Petro con una coalición política no demasiado fuerte en Colombia. Chile se debate. Vos fijate la perversidad del proceso histórico que estamos viviendo. Chile, con un gobierno supuestamente surgido de la protesta social del año 19, donde además el pueblo eligió una constituyente como la primera constituyente y eligió en la interna a Boric en lugar de a Jadwe, porque a Jadwe lo veía como un militante más orgánico de una fuerza política y a Boric lo veía más como una expresión del espontaneísmo social. Hoy, 2 años después, se está debatiendo entre votar una constitución hecha por pinochetistas y si esa constitución es rechazada, queda la constitución de Pinochet. Esa es la paradoja que tiene el debate de Chile hoy, constituyente. Entonces, no me da para hablar de una gran ola. ¿Por qué? Porque el poder fue muy hábil en planificar que el lawfare no solamente logró proscribir a los líderes, y si no lo lograba proscribir, generaba tal escarnio, tal linchamiento social de los líderes, que mantienen el liderazgo, pero no pueden trasladarlo a mayoría. Y al no poderlo trasladar a la mayoría, les obliga a hacer alianza con sectores moderados. Y los sectores moderados son los que te llevan a no cambiarle la vida a la gente, a hacerle promesas de que sos una alternativa y después el pueblo se da cuenta que vos no eras la alternativa que le prometieron. Entonces, se desencantó con el neoliberalismo y se desencantó con nosotros. Si este desencanto con A y con B hubiera sucedido en el año 68, íbamos a la revolución socialista. Pero hoy la tendencia que viene exógena es a la ultraderecha. Y por eso tenemos lo que tenemos, por eso tenemos que complejizar y profundizar tanto nuestro debate de cómo organizamos inteligentemente la recuperación, que yo la veo factible, la veo en el horizonte, la veo inclusive antes de lo que uno podría suponer si es que tenemos la inteligencia y la audacia de hacerla correctamente y no reeditar los errores que acabamos de cometer en el pasado muy reciente. Pablo, Enrique, quisieran tomar la palabra, compartirnos su visión. Adelante, Pablo. Bueno, gracias, Enrique. Sí, a ver, para agregar por ahí algunas cuestiones o simplemente ponerlas y sumarlas para el debate, ¿no? La Argentina hoy está, algunos dicen increíblemente, siendo observada por países que ni pensábamos que iban a mirar a la Argentina, ¿no? O sea, el fenómeno, el llamado fenómeno Milei, el llamado fenómeno de la aparición de este líder que no encaja en ningún calificativo para mucha gente, hizo y hace que no solo sectores de Latinoamérica, sino muchos países que jamás hubiésemos pensado que atenderían en sus análisis a esta Argentina, hoy están con los ojos puestos acá. Y yo creo que están mirando varias cosas, ¿no? No solo es la aparición de Milei, sino también la otra Argentina que está abajo y que, por ejemplo, se refleja en estas cuestiones, ¿no? Este es un gobierno que recién asume, que lanza sus primeras medidas bestialmente, pero que al mismo tiempo en el tercer o cuarto día de mandato pone el ojo en lo que va a pasar con el pueblo reaccionando, o por lo menos con un sector del pueblo reaccionando. Es decir, en el tercer cuarto día de medidas, una ministra anuncia un protocolo para frenar las protestas. Es decir, está diciendo la verdad de la Argentina, que es la Argentina
al mismo tiempo que tiene hoy un gobierno de ultraderecha y que viene a dar vuelta a todo, es el mismo país que a la vez tiene una organización sindical, una organización de movimientos sociales y una organización de organismos de derechos humanos que guarda, no se van a quedar quietos ni quietas desde el primer día que vean afectadas sus... Esta es una discusión a darse, ¿no? Porque no es que automáticamente va a ocurrir, nadie sabe, todo el mundo advierte que va a ocurrir, pero cuándo va a ocurrir o qué va a ocurrir con la reacción, con la contraofensiva de la sociedad argentina o de un sector enorme de la sociedad argentina frente a estas medidas. Pero a lo que voy es esa atención que hoy tiene gran parte de la prensa mundial, lo hablo como periodista porque nos han llamado para consultar las dos cosas. O sea, una, ¿qué es este fenómeno? ¿No? Hace unos meses, ¿qué es esto que aparece? Che, ¿cómo es este tipo? ¿Para dónde va? ¿Sus alianzas? ¿Qué va a hacer? Etcétera. ¿Es loco? ¿No es loco? ¿Qué refleja? También venía la otra pregunta. Es decir, porque saben que la Argentina tiene, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Tiene algo que da envidia, porque hay que explicarlo a veces y cuesta, bueno, tiene una estructura de movilización sindical, una estructura de movilización popular, sus organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos que forman una compleja manta que a veces sale junta, a veces sale separada y enfrenta. Esta es una cuestión para tenerla también en la medición que recién decía Carlos, porque esto es cierto, ¿no? Nosotros ahora sí tenemos que tomar conciencia no solo de Milei, sino que Milei es parte de algo que hace unos cuantos años está en ebullición en todo el mundo, que es de distintas expresiones de la derecha, ultraderecha, que conforman este nuevo mapa. Y que frente a ese nuevo mapa, bueno, ¿qué respuesta que hay que dar? ¿Hay que dar solamente una respuesta defensiva o hay que empezar a planificar ideológicamente una alternativa que se construya lo más pronto posible frente a esta aparición de este fenómeno? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es, yo sí estoy planteando en todos nuestros espacios de debate la cuestión de la conducción. En la Argentina hay hoy un problema de conducción. Creo que este tema es fuerte, es potente en un país como tantos otros que ha tenido siempre el sentimiento por escuchar y seguir a una conducción, sea unipersonal o reflejada en uno u otro partido más o menos sólido, pero hoy la Argentina y la base de esta manta que yo acabo de explicar, la base de esta manta, se está preguntando mucho por el tema de la conducción. ¿Quién conduce o quiénes conducen esto que acaba de decir Carlos, la reconstrucción ideológica, la reconstrucción de un movimiento que también la Argentina lo tiene y forma parte de nuestro, no sé cómo llamarlo, si no es nuestra casa, pero es donde nos hemos sentido cobijados muchas fuerzas políticas, o mucha militancia suelta, o mucha militancia que venía de otras expresiones políticas en estos 40 años, que de pronto encontró una especie de casa grande a la que podíamos entrar de distinta manera y nos fuimos ubicando cada uno como en un cuartito, en una pieza, en una dependencia, ¿no? Entonces estaban los que venían de la izquierda antigua, de la izquierda nueva, de la izquierda partidaria, de la centroizquierda, de las fuerzas progresistas que estaban entremezcladas en otros partidos. Bueno, todo eso más o menos se acomodó dentro de una casa que, bueno, algunos la llamaron el kirchnerismo, otras lo llamaron el Movimiento Nacional y Popular, pero estábamos todos juntos. Bueno, ahora se necesita tomar dimensión de esta casa y ver si es una casa nueva, es la misma casa, y quién dirige y quién conduce esa casa. Esto como segunda cuestión, que creo que es un debate ya fresco, que lo estamos viendo y que hay exigencias. Y bueno, y lo último, por supuesto que hay una mirada
de cautela, hay una mirada de mucha cautela, bueno, no salir a lo loco y tomar en este sentido muchas experiencias internacionales y específicamente latinoamericanas, ¿no? No han ocurrido hechos auspiciosos en algunos otros países con las manifestaciones populares, y esto en la Argentina hay que medirlo, hay que medirlo. Lo que pasó con los compañeros y compañeras en Perú hace muy poquito es para tenerlo en cuenta. Lo que pasó en su momento, a partir del 2019 en Chile, hay que tenerlo en cuenta, y estas cuestiones son parte hoy del debate en las organizaciones nuestras, porque más allá de la advertencia y del protocolo de la ministra Bullrich, sí hay que sacar en el análisis lo que dijo, lo que van a redactar, lo que van a manifestar a través de reglamentaciones, normas, leyes, y mirar atentamente a los desbocados. Cuando digo los desbocados, son toda esa composición social con armas o sin armas que están apoyando a este gobierno y que son capaces de hacer cosas que no habían hecho nunca antes. Entonces, pongo en consideración también esto, porque a la hora de salir nosotros, tener en cuenta muchas de las experiencias latinoamericanas que sí reflejaron a esos sectores de la ultraderecha del otro lado. Bueno, si les parece, muy brevemente y para dar continuidad a comentarios tan ricos, yo quiero señalar que en términos latinoamericanos hemos vivido un proceso muy doloroso, porque el no al ALCA parecía la construcción de una potencia latinoamericana unida, y en realidad era efectivamente la convergencia de líderes reconocidos en su propio país con fortaleza, pero con dimensiones ideológicas respecto del necesario cambio estructural al cual vuelvo a referirme, que eran distintas. El verdadero promotor de la integración latinoamericana en esa unidad era Hugo Chávez, que fue el que postuló el Banco del Sur, postuló el ferrocarril Caracas-Buenos Aires y tantas otras cosas. Postuló de manera menos conocida para nosotros la posibilidad de que el norte brasileño de extrema pobreza fuera atendido por los venezolanos de manera prioritaria, teniendo en cuenta que era un lugar lejano a los centros de poder brasileño, y tantas otras cosas que eran con un contenido voluntarista enorme, pero tenían al lado el corazón de todo un pueblo. Y Argentina lo acompañó con modestia, yo diría con modestia que decreció fuertemente después del fallecimiento de Néstor Kirchner. En definitiva, cuando falleció Hugo Chávez, Argentina le soltó la mano rápidamente a Maduro y al problema profundo que la sociedad venezolana arrastró y que en definitiva ha podido superar en buena medida, no totalmente, pero en absoluta soledad. Brasil ya estaba en pocas condiciones de darle una mano, al contrario, estaba del lado norteamericano. Y realmente hoy en Venezuela hay un país que se rearmó en términos aislados, que tiene el partido político progresista con mayor cantidad de afiliados de toda Latinoamérica. Aquel famoso orgullo peronista ahora en realidad es el Partido Socialista Unido Venezolano, que tiene 2.500.000 personas entrenadas en planificación para el desarrollo local, con incentivo permanente a que generen comunas, generen organizaciones libres en cada lugar, con procesos casi totalmente desconocidos para los argentinos y aún para algunos países vecinos como Chile, dolorosamente denigrados por desconocer los chilenos los problemas
estructurales de derechos humanos que tiene Venezuela, que viene arrastrando en la frontera con Colombia y en la Amazonía venezolana, que son los dos extremos geográficos de Venezuela, donde en definitiva ni siquiera Hugo Chávez pudo hacer pie controlando la violencia interna que era histórica en ese país. Menciono lo de Venezuela porque es un ejemplo claro de la incapacidad intelectual que hemos tenido los argentinos, los brasileños, los chilenos, el progresismo ecuatoriano, lo que quede de él, para entender la necesidad de poner dentro a ese país. El único que tuvo la lucidez de recuperar a Venezuela fue Petro en Colombia, digamos, que entendió cuál era el compromiso con su país vecino y ha solucionado buena parte de los problemas de convivencia con Venezuela, simplemente siendo leales a su vecino y dejando que su vecino ordenara su economía como mejor fuera capaz. Me parece que ese desafío de volver a plantearnos metas estructurales de integración latinoamericana, como bien señala uno de los pensadores argentinos que más respeto, que es Jorge Tayana, que siempre dice que nada podrá ser la Argentina si no es integrado a Latinoamérica, plantearse esas metas de nuevo, ponerlas dentro del paquete que Carlos reclama con toda legitimidad, que sea la base de nuestra doctrina de reclamo y de reconstrucción del espacio popular en la Argentina, me parece que es lo que le puede dar alguna fortaleza a este camino. Hoy por hoy la derecha ha obtenido en el sentido de integración latinoamericana una victoria plena, porque nos ha hablar de Venezuela en la Argentina es convertirse en un paria en las redes sociales, o hablar a favor de Venezuela, por supuesto, o ni siquiera Bolivia, en el que ya ni siquiera sabemos lo que pasa en Bolivia, porque las diferencias entre el partido gobernante o la fracción del partido gobernante y Evo Morales, ellos no la están procesando bien y nosotros no la estamos entendiendo ni acompañando de ninguna manera. Es decir, tienden a ser espacios aislados que se agregan a lo que Pablo señala de la absoluta falta de conducción del campo popular en la Argentina, que es un reclamo, diría, casi obvio, casi obvio. Nosotros no podremos reconstruir la Argentina si no reconstruimos liderazgos con el auténtico sentido como se construyen los liderazgos, que es de abajo hacia arriba. Ningún líder trascendente es tal si no ha sido construido desde la base y reconocido desde la base. Nadie construye liderazgo desde arriba. Y bueno, los argentinos lo hemos intentado una y otra vez y así nos va en ese sentido. Hay mucho por hacer, pero hay mucha claridad ideológica en muchos millones de argentinos que lo que tienen que hacer es unirse y descubrir que la pequeña cosa de construcción de comunidad desde abajo, que permita que un municipio haga cosas por su gente y que luego los pueda contar al municipio de al lado y que lo pueda fundamentar ideológicamente, no solamente en capacidad de gestión, de que ahorró la plata para hacer el camino o ahorró la plata para hacer la salita de primeros auxilios. No es solo eso, sino es el fundamento conceptual en base al cual se construye comunidad, que lo tenemos olvidado. Hay que desempolvarlo, exponerlo, compartirlo y difundirlo. No mucho más que eso. Bueno, ni mucho menos, Enrique, ni más ni menos. Bueno, yo simplemente agrego, comparto algunos de los planteos que hice en la nota, que recordamos que estamos conversando sobre las notas que presentamos en el dossier, que pueden encontrar en la revista Ayaité del Centro Ugarte, y un poco tiene que ver con esto último que decía Enrique. Como somos ugartianos, siempre planteamos que en un diagnóstico sobre la coyuntura nacional argentina es fundamental poner un ojo sobre qué es lo que está pasando con el vínculo de la Argentina con el resto de América Latina, porque estamos convencidos y convencidas de que solamente la reunificación continental va a permitir el ejercicio de la soberanía, ¿no? Siguiendo este concepto de soberanía incompleta que Ugarte ya en los años 20 desarrollaba en sus libros, como El destino de un continente o La patria grande,
o en el libro mismo del año 1911, El porvenir de la América Latina. Entonces, incorporar la política exterior no como un elemento más del campo y de las políticas públicas, sino como un elemento central, porque realmente estamos convencidos, ¿no?, de que no puede haber un modelo de desarrollo y un cambio estructural, como decía Enrique, sin la unidad. Y en este sentido, repasando estos 40 años, podemos encontrar que se realizaron avances muy destacados. En la primera oleada, o en los gobiernos nacionales y populares del siglo XXI, pero también en los gobiernos liberales. Y por ahí, yo en el artículo me meto un poco en esto, en decir, bueno, en los años 80-90 surge en esta parte de la Patria Grande y en el Cono Sur, el Mercosur, con una fuerte impronta integracionista dentro de los marcos del consenso de Washington y de la aplicación de una profundización de las reformas liberales de los años 70. En esto del siglo XXI, el 2000, nos encontrará unidos o dominados, y nos encontró un poco unidos y dominados. Entonces me parece importante esta cuestión de ver cómo hay gobiernos que apuntan a la desintegración, como fue en particular la restauración conservadora del macrismo y de Bolsonaro, de ese proceso, porque justamente atacaron lo que se había construido en la década precedente, pero como también hay proyectos liberales que apuntan a la integración subordinada. Y en estos tiempos que tanto se habla con respecto a Milei y el vínculo con los 90, un poco, poner un poco el ojo ahí. ¿Qué pasó en los 90? ¿Cuáles fueron los objetivos de aquella unidad suramericana? ¿Y qué es lo que se está planteando hoy con los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, Mercosur, Unión Europea? Y también con esto que ha esbozado una dirigente republicana del Congreso de los Estados Unidos, que se ocupa de asuntos latinoamericanos, en el sentido de, bueno, la Argentina tiene la posibilidad histórica de sumarse al bloque de libre comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, ¿cómo estos elementos que están presentes hoy los tenemos que mirar, los tenemos que incorporar al análisis, porque realmente allí consideramos que se va a definir en gran medida la entrega de la soberanía nacional, más en un momento donde el contexto histórico, y esto lo explica muy bien en la nota Carlos, nos encontramos en un momento de transición geopolítica que nada tiene que ver con los años 90. Los años 90, pleno contexto de fin de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos estaba posicionando como la potencia unipolar que iba a ordenar, a pesar de que en una mirada histórica comienza el declinismo, ¿no? Pero que en ese momento se plantea como la potencia triunfante que ordena el orden mundial. América Latina se suma en esta formación de los bloques liberales en ese contexto, pero hoy nos encontramos en un escenario absolutamente distinto por la disputa geopolítica y por ser América Latina nuevamente un territorio donde esa disputa mundial se va a llevar adelante, fundamentalmente vinculada a la disponibilidad de recursos estratégicos, ¿no? Energía, alimentos y en particular el litio en este contexto de revolución tecnológica permanente. Entonces, me parece que a diferencia de principios de los años 90, hoy estamos en una etapa donde lo que se abre es una disputa y una pugna, y que coincido con Carlos, me parece que está absolutamente abierta. Y cuando uno escucha a los compañeros y las compañeras que tienen más años de juventud acumulada, ¿no?, que uno en estos días levanta el teléfono y empieza a preguntar, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? A mí me llama la atención que referentes y referentas que tienen, digamos, una concepción y que inclusive en términos teóricos piensan las realidades de categorías similares, hacen diagnósticos muy disímiles. Esto me viene llamando mucho la atención en este tiempo. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué los diagnósticos y las previsiones hacia el futuro cercano pueden ser tan distintas cuando en general son personas que comparten, ¿no?, elementos del diagnóstico? Y pensaba en esto, que posiblemente estemos en un momento donde la disputa es tal que la resolución puede resultar
en escenarios absolutamente diferentes, y que todos los escenarios, o por lo menos 2 o 3 escenarios absolutamente antagónicos son posibles. Lo tiro como hipótesis, porque un poco hablamos de la desorientación que tenemos en la actualidad, pero por ahí forma parte, y esto también nos da esperanza, porque si estamos en un momento de definiciones, de disputa y de momento de crisis tan profundo, significa que el accionar de los pueblos es el que va a determinar para dónde puede ir este destino del continente, como decía Manuel Ugarte. ¿Me permitís, puedo, un segundito? Porque, bueno, primero, Mara, que me encantaría que después, fuera del aire, me comentes esto de los diagnósticos muy disímiles desde personas que tenemos concepciones muy parecidas, porque me parece muy importante establecer esa comunicación para ver cómo se puede lograr una síntesis. Pero quiero decir 2 cosas muy breves. Primero, la cuestión de la integración. El poder global está absolutamente integrado en el continente. Los grandes servidores de la tecnología digital, los laboratorios, las transnacionales de la biotecnología, el Comando Sur, tienen políticas absolutamente integradas. Quiere decir que no se le puede responder de otra manera que con la otra mirada absolutamente distinta de la integración. Y aquí engancho con lo que decía Enrique sobre Chávez y sobre Venezuela, porque en el 2005, vos te acordás, Enrique, cuando Chávez lanza esa propuesta que esa sí era de transformación estructural, y que sin embargo no se la tomó con toda la seriedad y toda la profundidad, que era la integración energética a través del megaducto que conectara los 3 grandes polos de la riqueza energética de la región, el Orinoco, el Amazonas y el Cono Sur, con todo lo que eso implica, Eso sí hubiera sido una transformación estructural. Ahora, respecto de Venezuela, yo creo que a nosotros nos resultaría difícil parecernos, ser iguales, copiar medidas. No se trata de eso. Pero sí se trata, y en esto no hay que estar a la defensiva, hay que sacar pecho, por más que te ridiculicen. Venezuela sufrió todo lo que te puedas imaginar, todo. Le confiscaron los recursos energéticos, le expropiaron la empresa de venta Citgo que tenía en los Estados Unidos, le confiscaron los recursos del oro, la amenazaron con intervenciones militares, le quitaron la moneda física en billetes físicos a través de la frontera con Colombia durante los gobiernos uribistas. Le hackearon entre 2 y 3 veces la central eléctrica nacional para dejar al país en bancarrota desde todo punto de vista económico, social, etc. Y no lo pudieron voltear. Imagínate a nosotros que no nos pasó ni la 10ª parte de esas amenazas. ¿A dónde quiero ir? A que vos no solamente tenés que producir la transformación económica, y en esto comparo con Bolivia. En el año 2019, los números de Bolivia eran extremadamente mejores que los números de Venezuela. Estaba Trump en Estados Unidos y Venezuela estaba al borde del precipicio. Pero el golpe fue en Bolivia. ¿Por qué? Porque no se acompañó el avance económico con la politización del avance económico, que es lo que hizo Cuba y que es lo que hizo Venezuela. Por lo tanto, yo me saco el sombrero, viejo. No es para ser iguales, para decir, señores, esos tipos se la bancaron. Y nosotros, ni con la 10ª parte, mirá el gobierno que tenemos hoy. Así que me parece que no hay que estar a la defensiva cuando se habla de Venezuela, hay que hacerlo correctamente, para que se entienda con claridad el planteo. Pero yo creo que la razón y los argumentos nos asisten absolutamente para defender ese proceso en América Latina. Y muy inteligente lo que acaban de hacer ayer, cuando tienen el Comando Sur en Guyana, por el petróleo, en un área muy importante, muy estratégica, donde Estados Unidos no tiene dinero para bancar 2 o 3 guerras al mismo tiempo, entre paréntesis, imagínense, si no tienen dinero para eso, si le van a prestar a Milei. Cierro paréntesis. Y los venezolanos, a instancias de Lula, hay que reconocerlo, los venezolanos y el primer ministro de Guyana firmaron un acuerdo de paz, porque donde nos metan la primera chispa en América Latina, nos sacan el último tesoro que tenemos, que es que tenemos una paz relativa comparativamente con otras regiones del mundo.
Muy claro, Carlos. Suscribo de cabo a rabo. Te felicito. Qué difícil hablar después de esta mesa, que yo no quiero que termine, pero sí, ya estamos llegando al final de este encuentro, que insisto, espero pueda replicarse, repetirse durante el 2024, porque ha sido un encuentro de altísima relevancia para pensar lo que nos sucede y para darle un cierre, aunque sea simbólico, a este año. Y yo quisiera simplemente decir que fuera de los romanticismos, ¿no? Porque aquí en la Argentina y en nuestra América toda hablamos de pueblos que sufren exclusión, pero son esos mismos pueblos los que, digo, exclusión, pobreza, miseria, nos estamos enfrentando a una situación muy dolorosa y sin embargo, digo, también nuestra historia, nuestra coyuntura permanentemente nos demuestra que somos pueblos que luchan, ¿no? Y que recién Mara decía, bueno, esta norteamericana que avisoraba la oportunidad de la Argentina de integrarse al ALCA de una manera completamente subsumida a los intereses del poder anglosajón. Digo, yo creo que esta coyuntura tan complicada y que es necesario seguir pensando seriamente, rigurosamente, también se trata en realidad de una oportunidad para dar los debates que no hemos podido dar o que hemos elegido no dar para dar otros, en pos de profundizar la lucha política, ¿no? Por nuestra soberanía, por la justicia, por la independencia, porque sabemos que en las derrotas también se acumula poder político, ¿no? Que nunca partimos desde cero como pueblos. El pueblo argentino en particular ha tenido la fortaleza de enfrentar a los genocidas y que continúa en ese proceso de búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Más allá del desarme teórico, que creo que ustedes también lo plantearon, con esa generación, digo, se intentó aniquilar un proyecto verdaderamente distinto, un proyecto de revolución nacional, pero como la liberación política y social se organiza, creo que es importante no perder de vista eso de cara a lo que se viene, que será una situación complicada, pero que al mismo tiempo podrá ser, dependiendo de nosotros, una oportunidad para volver a debatir y para volver a traer el rumbo de la región que queremos, porque no del mundo, una con justicia social, con condiciones de vida dignas para las mayorías, y no de concentración en una élite cada vez más voraz y más pequeña de las riquezas que producimos quienes trabajamos a lo largo y a lo ancho del mundo. Si quisieran yo, o sea, más que además, por supuesto, volver a agradecer la presencia de ustedes